Los programas de cómputo, las aplicaciones, el software de uso específico, es algo muy parecido a los libros. Esto es, tienen versiones. Existe, por ejemplo, el caso del sistema operativo Windows 3.11 o Windows 3.0, que proviene de la década de los 90, inicio de los 90. Y hoy en día estamos en Windows 10. Alguien pensaría, entonces nada más ha habido como 7 versiones de Windows en cerca de veintitantos años. No, ha habido muchos más. Lo que pasa es que le han cambiado los nombres. Entonces existe, por ejemplo, Windows 3.11, 3.11 para trabajo en equipo, Windows 98, Windows 95, Windows 2000, XP, etcétera, etcétera. Y no necesariamente va el nombre asociado al año o algo por el estilo. Lo mismo ha pasado con macOS, lo mismo ha sucedido con iOS para el caso de los teléfonos y las tabletas, lo mismo con el caso de Android. Pero hay una especie como de convención de cómo normalmente se anotan las versiones de las cosas. Tenemos en la pantalla de la computadora nuestro programa que instalamos en otro momento de acceso a la transferencia de archivos, que se llama FileZilla. Y en la pantalla de bienvenida me está diciendo una información que es muy importante al respecto de esto. Me dice, bienvenido a FileZilla, es una solución de FTP de código abierto, lo puedo usar libremente sin pagar nada. Y dice, ¿qué hay de nuevo? Características y mejoras en 3.15.0.1. ¿Qué es eso? Precisamente el identificador de la versión de este programa. Hubo un FileZilla 1.0 y un FileZilla 2.0 y un FileZilla 3.0 que es en el que estamos ahora. Pero hay subversiones. Esto es, dentro de la gran versión 1.0 hubo la 1.01, 1.02. ¿Qué significa eso? Es una manera de anotar los cambios. Esto es, que hay alguna mejora, seguramente, entre la versión 1.01 y la 1.02. Pero ese cambio es muy pequeño. Cuando se pone después del punto decimal en esta anotación, significa un pequeño cambio lo que está después del punto decimal. Si hay más puntos decimales, como ocurre en este programa en lo específico, es la 3.15.0.1, ya es muy específico en cuanto al tipo de cambio. Esto es, puede ser algo mínimo, muy pequeño, comparado con la 3.14.0.9, por decir algo, que sería normalmente la anterior. Entonces, en todos los sistemas, en todos los softwares, siempre hay un control de versiones. Y esto es algo muy importante que debes de saber. ¿Por qué? Porque en función de la versión, puedes saber si ese programa se ejecuta o no en tu computadora. Si de pronto alguien llega contigo y te dice, bueno, te vendo Photoshop versión 20, puede ser que tu computadora no ejecute Photoshop versión 20. Todo programa, toda versión tiene sus especificaciones de en qué plataformas y en qué sistemas operativos corre. Si el programa requiere de mucha capacidad de computadora, mucha capacidad de procesador, alto nivel de memoria, muchos gigas de memoria, muchos gigas de disco duro, y tu computadora es muy pequeña y muy viejita, pues simplemente por comparar los requerimientos de la versión del software con las características de tu máquina, te darás cuenta que no puedes correrlo. Y entonces, pues, o no usas el programa, o te compras otra computadora. En el caso de los teléfonos y de las tabletas ocurre lo mismo. Ya hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, en un teléfono, en el caso de iOS, un iPhone versión 6, perfectamente versiones anteriores de programas pueden correr. Pero no ocurre al revés. Esto es, que si tú tuvieras un iPhone 3 o un iPhone 4, puede ser que varios programas de hoy en día ya no los puedas correr porque requieren mayores capacidades del equipo. De ahí la relevancia de identificar plenamente las versiones de los programas que instalamos y sus requerimientos.